Hola a todos, ¿me escuchan? Hola, Hola buen día, Diana, sí. ¿Cómo hola andan? Diana, ¿Cómo les buen va? día, buen día, buen día. ¿Cómo te va, Diana? Bien, ¿y ustedes cómo Qué, andan? qué bueno saber que estás en este webinar. Hola Sí. Diana. Sí, hola, Hola, realmente Sandra. bienvenida. Vamos a dar inicio. Qué lindo, esto la verdad que es súper emocionante saber que estás con nosotros, Diana. Mm. Eh, Bueno, siendo las 12:02, vamos a dar inicio a este webinar organizado por la Comisión de Responsabilidad Social y Juego Responsable de Sibelae. Este webinar lleva el título Una política de juego responsable basada en el conocimiento, la importancia de los estudios de prevalencia. Y para poder llevarle a todos los miembros de Sibelae y organizaciones, representantes de organizaciones interesados en esta temática que se han registrado, me gustaría, en primer lugar, darle la bienvenida a Diana Fusco, quien es la coordinadora de la comisión de Sibelae, y que este último tiempo ha sido auxiliada por Pedro Leitao, quien va a ser el moderador del día de hoy y a quien le voy a dar la palabra. Pedro es el director de Juego Responsable de Juego Santa Casa, de Jogo Santa Casa de Portugal. Integra la comisión de Sibelae y va a ser el responsable de introducir a los oradores de hoy que nos van a llevar este tema interesante que ha sido realmente muy convocante, porque debo decir que las inscripciones han colmado la expectativa que teníamos. Así que agradecerles a todos, darles la bienvenida y dejarle el piso a la gente de la comisión para que lo lleve por los temas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sandra. Y vamos a empezar diciendo que buenos días, no sé, para algunos serán buenos días, para otros buenas tardes. Y antes de más, quiero agradecer a todos los participantes en este webinar, son muchos. Y esto queda demostrado que el tema del juego responsable y de la responsabilidad social corporativa en general eh, es cada vez más un tema del día a día de nuestras instituciones, de nuestras loterías, y de una forma natural, y eso es lo que se pretende con un programa de juego responsable. Después de agradecer a Sibelae en nombre de la comisión, y que aquí estoy representando no solo la coordinadora Diana Fusco, pero también los integrantes que discuten apasionadamente estos temas, por ejemplo, en las reuniones mensuales que tenemos, que casi son webinars, auténticos webinars. Y esto es para decir que es un tema para nosotros apasionante, pero también es un tema cada vez más normal y natural en el día a día de las organizaciones. La comisión no sé si acuerdan algunos que podrían asistir, hace 2 años hizo un webinar sobre la importancia de tener un programa y la necesidad de tener un programa de juego responsable. Y en ese webinar se presentaban todas las áreas de intervención del juego responsable, pero también se hablaba de investigación. Desde entonces, desde hace 2 años, hicimos algunas encuestas junto de los miembros de Sibelae para hacer un punto de situación sobre la temática de juego responsable. Y uno de los asuntos que más dudas presentaba a las loterías era este tema de la investigación. Y es por eso que estamos aquí hoy iniciando
una serie de webinars sobre juego responsable y sobre investigación. Y ahora voy a hacer una corta presentación del tema específico porque vamos aquí a hablar específicamente de estudios de prevalencia. No sé si se está viendo bien. ¿Están viendo bien? Perfecto, Pedro. Mira, y entonces, este es el tema de hoy. Es una parte de la investigación. Como sabéis, hay diversos tipos de investigación que se puede hacer relacionados con la materia de juego responsable, pero lo que tengo que decir es que el primer objetivo de esta área de intervención es conocer los hábitos de los jugadores en cada jurisdicción y también los niveles de juego problemático. Y esto se hace con estudios de prevalencia. Si no sabes cómo juegan las personas y si no sabes cuáles los niveles de juego problemático en tu jurisdicción, difícilmente vas a diseñar un programa de juego responsable que sea eficaz. ¿Qué medidas tomar? ¿Cuáles son las prioridades a definir? Esto es importante y no puedes contestar a estas preguntas si no hagas un punto de situación en la jurisdicción. Y mira, es importante porque tienes que empezar de alguna forma en estos temas, ¿verdad? Entonces, lo que una lotería tiene que hacer es que si en su jurisdicción no hay estudios recientes de prevalencia, la lotería tiene que buscar hacerla o buscar quien la haga por su competencia o por su obligación, por ejemplo, a través de una entidad oficial. Y esto es importante empezar. Por ejemplo, en Portugal, esta competencia es de un servicio del Ministerio de la Salud. Y es importante hacerlo para medir los niveles de problemas. Y esto, y también para saber, para caracterizar los hábitos de juego, cuántas personas juegan, cuántas no juegan, y de las que juegan, cuántas tienen problemas. Y son estimativas. Y es importante hacerlo porque si no lo haces, quedas dependiente por ejemplo, de percepciones públicas erradas, que a veces son divulgadas en la sociedad sobre el nivel de adicción. Y si no tienes un estudio para contestar a estas percepciones a veces erradas, entonces no tienes nada para demostrar que los niveles de problemas son, por ejemplo, bajos. Y en la generalidad de los países, los niveles son efectivamente bajos. Y hay que decir a las partes interesadas, y con los resultados de este estudio puedes decirlo, es que la grande mayoría de la población no tiene problemas con el juego. Y esto es importante porque si no tienes un estudio de prevalencia, no puedes contestar y combatir percepciones erradas que a veces salen en los periódicos o que algunos investigadores sugieren o algo así. Y es importante que estos estudios, en algunos aspectos, es importante, por ejemplo, que se lo hagan sobre todos los tipos de juego, incluso el juego ilegal. Porque si lo haces solamente sobre los juegos de la lotería, solo vas a identificar problemas con los juegos de lotería.
Yo a veces tengo algunas discusiones, por ejemplo, tuve una discusión con un investigador portugués que decía en su paper que el perfil del jugador patológico es que tenía tenía entre 35 y 50 años, que era masculino y que jugaba Euromillones. Euromillones, como no sé si saben, pero es un juego de loto con bajo riesgo. Pero en Portugal, 60% de la población adulta jugaba Euromillones. Entonces, le preguntaba a este investigador, sí, juegan Euromillones, pero eso no es importante para el perfil del jugador, porque el jugador también respira, el jugador también bebe agua. Es decir, si sale una información que el perfil del jugador patológico es que juega Euromillones, eso no puede dar la idea que el Euromillones es un juego de alto riesgo, y no es. Todos los factores de riesgo dicen que es un juego de bajo riesgo. Eso es un estudio que tiene que ser representativo de la población y por eso normalmente tiene que tener una muestra robusta. ¿Y por qué tiene que tener una muestra robusta? Porque los niveles de juego patológico son bajos. Entonces, si quieres investigar sobre un segmento muy pequeño, tienes que tener una muestra grande. Es por eso que es un estudio caro. Normalmente es un estudio que implica inversión significativa. Y después tienes que definir una metodología adecuada. Es que, por ejemplo, tienes que seleccionar un equipo de investigación científica, ¿no? Eso no es lo mismo que hacer una encuesta de mercado. Hay que validar, por ejemplo, las herramientas de rastreo, el SOX, el PGFI o el DSM-5, y tienes que validarla para la cultura local de cada país y, por ejemplo, con grupos de control. Y también tienes que hacerlo, por ejemplo, con recurso a entrevistadores especializados. Por ejemplo, universitarios de las áreas de psicología o de las áreas de sociología. Y esto no es lo mismo que hacer una encuesta de mercado en que se pregunta qué juegos juegas y cuánto juegas y cuántas apuestas y así. Es algo que entra en cuestiones de foro psicológico. Y entonces no puedes hacerlo como si hicieses una encuesta de mercado. Y después hay que hacerlo periódicamente. Eh, si lo haces periódicamente, tienes una idea de la evolución y tienes una idea de si tus políticas, tus medidas de juego responsable están siendo eficaces o no. O si, por cuestiones de evolución del mercado, si tienes que tomar medidas adicionales o hacer una campaña de sensibilización. Es por eso que es importante no solo hacer estudios de prevalencia, pero también hacerlo de una forma periódica. Por último, y antes de pasar a los palestrantes, que son ellos que estamos aquí para oír, es importante decir que no olvidar que el juego patológico es una enfermedad y que depende de las características personales de las personas, de los jugadores, de su propensión para jugar, de su propensión para tener comportamientos o conductas activas. Y muchas veces nos olvidamos de esto, que estemos trabajando con juegos y entonces pensamos en las características de los juegos, pero olvidamos que también hay las personas y que ellas también tienen características que pueden potenciar problemas. Y esto es también importante decir a las partes interesadas, que los problemas con el juego
no son derivados solamente o exclusivamente de las características de los juegos. Hay otros factores tan o más determinantes para los problemas. Bien, y ahora vamos a pasar la palabra a nuestros palestrantes Raúl Quiroga y Sandra Conde, que nos van a traer dos ejemplos de, de lo que se hace en términos de estudios de prevalencia en Argentina y Uruguay. Son buenos ejemplos y son sólidos ejemplos y que tienen las premisas que aquí hablé, de ser, tener muestras robustas, de ser representativos de la población, de ser hecho con metodologías adecuadas a cada país, a cada cultura, y por profesionales también especializados y que lo hacen periódicamente. Entonces vamos a empezar, voy a pedir a Raúl Quiroga, que es el jefe del Departamento de Juego responsable de la Lotería de Córdoba y coordinador de la unidad de juego responsable de ALEA, Asociación de Loterías Estatales de Argentina. Raúl, no sé si todavía estás aquí, pero si estás, por favor. Sí, Pedro, estoy. Sí, Pedro. Bien, buenos días o buenas tardes. Bueno, sí, buen mediodía, digamos. Bueno, si vos querés, paso a compartir la pantalla y empezamos a trabajar un poco ya sobre lo que vos estabas planteando como, digamos, Por presentación. favor. No sin decir antes que coincido plenamente contigo de inicio a fin, pero quiero acentuar esto que vos dijiste de que los estudios de prevalencia en las instituciones de juego sirven para dotarlas de argumento en defensa de la industria del juego como tal y además como aporte, digamos, a ver alguna patología bastante trascendente como es el juego patológico, que aunque es de baja incidencia estadística, sí es de mucha importancia social. Si me permitís, voy a intentar compartir la pantalla, vamos a ver si esta vez sale bien y podemos, para empezar. Sí, mira, voy solo a decir algo que no dice, ¿no? Que es que los participantes podrán poner sus cuestiones para los palestrantes en el chat. Y al final de las dos presentaciones, incluso porque podrán haber preguntas que sean respondidas por los dos palestrantes, al final vamos a tener una parte en que los oradores van a contestar. Entonces, por favor, utilizar el chat. Perdón, Raúl. Pedro, ¿se ve bien ahí? Está en la pantalla compartida. ¿Se ve? ¿No? Déjame que vea entonces. Vamos a intentar de nuevo. ¿Ahí se ve? Sí, pero tienes que... Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, las dos primeras las vamos a ver porque es pura presentación y es un poco lo que vos estabas planteando y lo que estábamos viendo recién. Pero básicamente la idea es arrancar de los 7 principios del juego responsable, porque esto no es, en los estudios de prevalencia, no es una ocurrencia de las instituciones de juego, porque sí, es un acuerdo producto de numerosas investigaciones, numerosos desarrollos que se han hecho en distintas partes del mundo. Y cuando uno va a los 7 principios del juego responsable de la Asociación Mundial de Lotería, claramente los puntos 3 y 4 hablan de estas prácticas que Pedro mencionaba al principio y que son a mi entender, las que hay que ejecutar y poner en marcha, ¿no? También es justo decir que en muchas jurisdicciones, en muchas áreas, en muchos lugares, estos estudios por ahí no se llevan a cabo con una cierta dosis de prejuicio, digamos, ¿no? Es como que hay un temor a mostrar, por las dudas, hubiese una cifra que no fuese adecuada o que, digamos, saliese de las características esperables.
Pero claramente en los puntos 3 y 4 de los principios del juego responsable, la WLA define estos procesos que son los de compartir información, investigar, promover el juego responsable y, evidentemente, como decía Pedro al principio, si uno tiene datos de certeza, puede entonces resolver las políticas más inteligentes. Y esto de los 7 principios después se refleja en los 10 elementos de los programas de juego responsable. Y ahí están remarcados en particular los puntos 1 y 10. El 1, puntualmente, el primer punto de los 10 elementos es la investigación. Y lo refiere con mucha claridad cuando dice que se trata de un proceso sistemático que apoya y conduce, integra y divulga investigaciones relacionadas con el juego responsable. Y el 10, que habla de informes y medición, donde plantea que tiene que haber un enfoque sistemático para evaluar y presentar informes sobre las acciones, compromisos y las loterías en materia de juego responsable a grupos de interés internos y externos. Es decir, define las características no solo de que hay que investigar desde la ciencia, desde el hecho científico, sino que hay que divulgar, promover y además sirve para planificar y resolver. Para todo esto sirven los estudios de prevalencia y todos los estudios que se hacen. Por eso Pedro decía muy bien al comienzo, no solo define la incidencia del juego patológico, sino también por ahí define el tipo de jugador, los tipos de jugador, los tipos de juego, los hábitos para jugar, si la gente juega más, a mayor edad, menor edad, si hay diferencias por sexo, bueno, todas estas cuestiones. Me tocó la fortuna de dirigir 2 equipos más que interesantes, desde los cuales venimos trabajando en distintas estadísticas de prevalencia desde el año 2009, con distintas características, ¿no? Pero bueno, la idea hoy es presentarle después 6, 7, 8 diapositivas. Quiero decirle que cada encuesta nacional que hizo ALEA tiene 260 diapositivas, obviamente no era para traerlo aquí hoy, así que hemos extractado apenas 5 o 6, pero para que tengan una idea de qué se trata el trabajo, y en todo caso, bueno, hacer observaciones de conjunto en la medida que haya preguntas y respuestas. Bueno, vamos a ir viendo cómo se originó esto. Esto se originó a raíz de que el programa Juego Responsable de la Lotería de Córdoba, más o menos hace ya 11 años, integrado por ese equipo que ustedes ven ahí, que son los colaboradores los cuales definieron y con los que hemos trabajado las diferentes encuestas, hicieron distintas encuestas. Los programas de juego responsable tienen en general 3 o 4 ejes. Los regímenes de autoexclusión, los 0800 ayuda, las capacitaciones internas y externas. En nuestro caso, se hicieron, en el caso de Córdoba, me refiero a otras jurisdicciones dentro del país y de América Latina, y las investigaciones de prevalencia. Ese hecho, el de las investigaciones de prevalencia del juego patológico, también dieron lugar a otras investigaciones de prevalencia sobre la población juvenil, que es lo que se ve en la parte inferior de la pantalla, digamos, ¿no? Perdón. Ahí vamos a ver que se trabajó en las investigaciones de prevalencia en Córdoba, primero sobre la población y después sobre los profesionales. Y vamos a ver que el programa Juego Responsable hizo investigaciones continuadas y seriadas en 2012, 13, 14, 15, y la última, por eso están en negro las últimas, es la del 2019. La próxima correspondería dentro de 5 años, en el 2024. ¿Qué se utilizó? Se utilizó el cuestionario del DSM-5 modificado. Pedro mencionaba muy bien al principio que las posibilidades de investigar este trastorno son el SOAX, el PGCI, y el NORC se correspondería con el DSM-4 y el actualizado con el DSM-5. Nosotros siempre manejamos el DSM-4 y el DSM-5, y enseguida vamos a ver muy brevemente los resultados de ese proceso de evaluación. Hay un segundo grupo de encuesta, que es el que ustedes están viendo, que dice sobre los profesionales, que era un cuestionario propio, elaborado por el equipo técnico de la lotería, ratificatorio de prevalencia. Es decir, nosotros sosteníamos, pensamos, y aún hoy lo pensamos, que si da un indicador del 1,5 o del 2,5 de prevalencia de juego patológico en la población, eso debía haberse reflejado entre los psiquiatras y los psicólogos de la misma población. Esto es, el psicólogo o el psiquiatra de la provincia de Córdoba, o los psicólogos o psiquiatras, no podrían estar viendo un 10% de jugadores patológicos en su consulta si la prevalencia en la población general era del 1,5. Entonces era como ir a contrastar. Y eso efectivamente lo hicimos en los años 2012, 13, 14 y 15, cuando se vio que no había una diferencia significativa entre una y otra.
dimos por confirmado y entonces ese segundo cuestionario ya no se utilizó más. Pero al mismo tiempo, en el 2009, voy a hablar de una cosa que hoy es una antigüedad arqueológica en informática, existían en aquella época en todos nuestros países lo que se llamaban ciber, locales donde había 6, 7, 8, 9 o 10 computadoras donde iban los jóvenes a jugar juegos en línea, particularmente juegos de roles o juegos de tipo deportivo. Y había en ese momento un estudio en España muy interesante que decía que tenía una prevalencia del 14% en la población adolescente. Sobre esa base y previendo de que se iban a instalar los juegos online, en el 2014 se hizo una estadística sobre 30.000 casos, se tomaron 30.000 encuestas y se formalizó sobre 7.000 casos para ver el impacto y la prevalencia de digamos, todo lo que tenía que ver con Internet y los juegos en Internet sobre los adolescentes. Y después, ustedes van a ver más a la derecha donde dice cuestionarios de conductas asociadas. Este es el más reciente, se hizo en el 2022 por última vez, tuvo 7.543 casos y también tuvo que ver sobre las consecuencias de las TICs y los impactos de las nuevas tecnologías. De tal manera que con estos antecedentes e integrando a Lea, nosotros trasladamos esto. Uy, a ver qué pasó. Bueno, trasladamos esto después a nivel nacional. Estos serían los resultados de las estadísticas seriadas de prevalencia. Fíjense que para jugador patológico, ahí tienen los años arriba para poder ubicarlos por color las barras, dio un 1% más o menos en todos los años, pero hubo modificaciones en los jugadores sociales y en los no jugadores. Sin embargo, como bien decía Pedro, esto es una constante que se repite en todas las investigaciones de prevalencia de juego patológico. Los no jugadores y la población que no juega es altísima, mucho más que la que juega, ¿sí? Y dentro de la que juega, digamos, los jugadores problemáticos en general promedio tienen un 4%. Bien, de ese trabajo que se hizo en Córdoba, se trasladó después a nivel nacional. La foto del medio corresponde al capítulo de juego patológico, y ahí hay algunas de las personas que participaron, digamos, activamente del proceso de armado de los cuestionarios para la primera encuesta nacional de juego patológico que hizo ALEA, ¿sí? Se ve a la doctora Calero, a la doctora Mora, a quien les habla, y faltarían en el equipo, bueno, Lucía, Andrea, que estaban en la foto anterior, y Sebastián y Garzábal. Ese equipo, convocado por Patricia Wanda Leiner de El IJAN de Neuquén, es el que dio el origen, digamos, al desarrollo técnico de esta encuesta nacional. Bueno, así hubo una primera encuesta nacional de juego patológico en el 2019 y una segunda en el 2023. Es decir, se respetó el ciclo de 5 años, que es una cosa que hablábamos con Pedro el otro día. Eso es un parámetro sanitario que establece que tiene que haber un lapso de tiempo de 4 o 5 años por el cual, digamos, uno puede contrastar con visos de realidad los dos grupos de ciclo. Sí es justo decir que en la Argentina hubo una investigación previa que la hizo la Universidad de ITEL en el año 2018, que también le dieron característica nacional. Lo que pasa es que ahí hubo una confusión porque lo que se tomó, digamos, como base fue la provincia de Buenos Aires y después se tomaron algunas otras jurisdicciones. Entonces la hizo parcial. No obstante, entre los resultados de aquella y los resultados de la primera encuesta nacional y la segunda encuesta nacional, no hubo diferencias que fuesen extremadamente sustanciales. La del DITEL, además, usó el SOAX, el PGCI y usó el DSM-4, o sea, y los comparó entre sí con cifras muy dispares. Dio una incidencia en el año 2018 para el SOAX del 0,93, que sería bastante parecida a la que tenía Pedro en Portugal, por lo menos la secuencia de la serie que yo estaba viendo. El PGCI dio un 1,50 de impacto en la población y el DSM-4 el 1,81, ¿sí? Que para mí es la forma más precisa de medirlo, pero todavía las otras formas también están vigentes, ¿no? Bueno, tomando la segunda encuesta nacional de juego patológico, la del 2023, que es la más actual para no incurrir en una discusión, digamos, muy amplia sobre esto. Básicamente esta es la ficha técnica de lo que se hizo, ¿no? En la población general mayor de 18 años. ¿Esto por qué? Bueno, porque claramente la legislación argentina no permite que los menores de edad jueguen, y la mayoría de edad en nuestro país es a los 18, por lo cual no debería poder medirse hacia abajo,
digamos, el impacto del juego patológico. ¿Pero se puede medir? Sí. Por eso les mostraba yo esa encuesta nacional que se hizo, esa encuesta provincial que se hizo en Córdoba, sobre la base de UNICEF primero y después de un cuestionario modificado para medir el impacto de los juegos de Internet y de las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, el ámbito de la República Argentina se valora género, edad y zona, es proporcional en cuestionario estructurado domiciliario. Acá esto lo hablamos en otra ocasión con Pedro, yo le explicaba que el equipo técnico es el que capacita a los encuestadores cuando la encuesta se hace presencial para que el encuestador tenga una formación y un contenido en lo que está preguntando y por qué lo está preguntando, para, digamos, darle mayor precisión a la muestra, ¿no? Esto se hizo entre el 24 de abril y el 1 de mayo del 2023 de este año. Fueron 1.350 casos los que se obtuvieron. La cantidad de rechazos, 1.320. Para la gente que no sabe lo que es cantidad de rechazo o tasa de rechazo, son las personas que no, se niegan a formular o a responder al cuestionario. Obviamente que son libres de hacerlo, no está en discusión eso, sino que simplemente se refleja. En este caso, la cantidad de rechazos fue muy alta, por eso incidió después en algunos resultados de la muestra, y nosotros estamos discutiendo con la empresa que lo tomó el contenido de esta tasa de rechazo, ¿sí? El error de muestreo es bajo, como ustedes ven, es de más o menos el 2,67 y el nivel de confianza es alto, es del 95%. Bueno, para poder hacer esto se segmentó el país por zonas, porque nuestro país es un país muy extenso, pero que tiene una diversidad de población en cuanto a la forma de acumularse que es muy dispar, ¿no? De hecho, Cava y provincia de Buenos Aires concentran casi el 50% de la población del país, un poco menos, y el resto se distribuye, digamos, ¿no? Por eso se toma la zona patagónica, la de Cuyo, la zona centro, la zona noroeste y la zona noreste. Están reflejadas en colores cada una de ellas, ¿no? Bueno, la muestra tuvo un 47,6% de varones y un 52% de mujeres. Es más cifras prácticamente equivalentes, ¿sí? Y los grupos etarios también se distribuyeron. El más pequeño fue el de más de 65 años. Eso también después hace la definición de a qué juega la gente, ¿no? Los grupos etarios son muy significativos en eso, ¿no? Generalmente la gente de entre 50 y 64 años o más de 65 prefiere los juegos lotéricos de cartón, ¿no? Como el Kini 6, como el Loto, digamos, juegos de acierto numérico. Y la población entre 30 y 49 años va a ir prefiriendo progresivamente los juegos en línea, ¿no? De 18 a 29 ni hablar. Bueno, durante el periodo de tiempo, digamos, si participó en juegos de azar, fíjense que la gran mayoría de la gente no participó en juegos de azar, sí lo hace un porcentaje que está entre el 28 y el 30% en las dos encuestas. Bien, de estos juegos, ¿cuáles consideran ellos que son más fáciles o accesibles? Bueno, esto va en línea con los grupos etarios que veíamos antes, ¿no? Por eso predominan, digamos, la quinela, que es un juego lotérico, y otros juegos, digamos, que son de orden no virtual. El Kini 6, por ejemplo, que es otro juego lotérico, suman la mayoría. Las máquinas tragamonedas siguen en el orden de preferencia y loterías e Internet apenas el 7%, porque esto en nuestro país está en desarrollo. En alguna de las diapositivas vamos a ver unas comparaciones y ahí vamos a ver que el único sector que crece en los últimos 5 años es el de juego por Internet, ¿no? Bueno, este es el resultado general, digamos, del índice de jugadores patológicos, jugadores con problemas. Jugadores en riesgo, jugadores sociales y no jugadores, ¿no? Está dentro de la media es la que va entre los 0,5 y los 2,5, ¿sí? Sin embargo, con respecto y comparativamente a la del año 2019, hay un incremento porque en la del 2019 los jugadores patológicos eran el 1,5, pero como está en discusión el tema de la tasa de rechazo, entonces lo hemos dejado en suspenso para analizarlo, digamos, todavía hasta diciembre, ¿sí? Pero básicamente es un poco lo que hemos venido planteando. Ahí se ve en las tablas comparativas, en verde es el año 2023, en celeste el año 2019. Los no jugadores se mantienen más o menos estables, los jugadores sociales también,
los jugadores en riesgo, digamos, había más en el 2019 de los que hay en el 2023. Eso hablaría bien de los programas de juego responsable y de las acciones, digamos, y medidas que se toman sobre población general en cuanto a información de juego. Los jugadores problemáticos se mantienen un poquito más elevados, 3,80, y los jugadores patológicos ahí están comparados 2,40 contra 1,60. ¿Sí? Quiere decir que no ha habido una gran movilidad. Después de esto yo me voy a permitir hacer un comentario sobre un trabajo de Sánchez en España que me parece muy interesante. Esto es un poco lo que yo decía, ¿no? Los juegos presenciales, la primera línea azul, fíjense que a la izquierda, digamos, está octubre del 19 y a la derecha, abril del 23, que es cuando se implementaron las muestras. Claramente bajan los jugadores presenciales y claramente los únicos que aumentan son los jugadores online, que es la línea naranja que se ve más abajo, que tenía una escasa representación en el 2019, apenas el 2,7, perdón, apenas el 4,3, y que en el 2023 tiene el 15,7. Esto quiere decir que viene cambiando claramente la modalidad de juego. Y esto también tiene que ver con lo que decía Pedro al principio, que me parecía muy significativo. Cuando uno tiene elementos y argumentos para analizar y comparar y poder ver, entonces uno puede ir entendiendo qué está pasando con ese cuadro de situación. Hicimos un extracto por zonas y por sectores. Este es el extracto que corresponde a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y fíjense que la tasa de jugadores patológicos, de no jugadores y de jugadores problemáticos en riesgo y sociales es básicamente la misma, digamos, no cambia, digamos, por sector o por sección. Lo que viene a confirmar que en muchos casos, digamos, no en muchos, en todos los casos, esta patología es transversal, ¿no? Bueno, como decía yo al principio, se pueden utilizar también para ver tipos o hábitos de juego o distintos aspectos que tienen que ver con los jugadores. Fíjense, este en particular tiene que ver con cómo usa el dinero o de dónde saca el dinero para jugar, ¿no? Y la gran mayoría, yo diría básicamente casi el 70% de las personas, usa dinero, digamos, que no es significativo en términos de su vida, ni la inhibe, ni hace que sea un gasto de loco, ni mucho menos, ¿no? Más bien esas cifras se corresponden, digamos, con números muy bajos. Este es muy interesante porque, digamos, lo que acá se ve si el pensamiento, digamos, mágico que tienen los jugadores patológicos, es decir, cómo las personas, digamos, se ordenan para jugar, ¿no? Entonces, si juega con alguna estrategia, si ganó o pierdo, depende de mí, fíjense que el 33% opina que están totalmente de acuerdo y muy de acuerdo el 19%, casi el 40% de las personas estaría pensando que yo puedo ganar o perder de acuerdo a la estrategia que yo defino, no a las características del juego, no a la suma de efectos, sino a lo que yo quiero, ¿no? Puedo predecir los resultados de forma intuitiva, se me presentan en sueños o señales. Fíjense que ahí todavía es más significativo todavía, porque hace casi al 45 o 50% de las personas, ¿no? Bueno, y así de corrido uno puede ir viendo, digamos, todo lo que sería, lo que se llama técnicamente en mi especialidad la distorsión cognitiva, es la distorsión que el cerebro tiene sobre lo que yo pienso de lo que hago y lo que puede suceder, pero también explica los comportamientos mágicos que por ahí tiene la gente, ¿no? Esto de poner la virgencita en la máquina, tocarla a la máquina porque da suerte, esperar que alguien termine de jugar después de 80 minutos para ver si puedo ganar porque hace 80 minutos que la máquina no gana. Y bueno, y toda una serie de mitologías que se construyen alrededor de esto, ¿no? Bueno, esto va en el mismo sentido, tiene que ver con las distorsiones cognitivas, ¿sí? Y cómo las personas se perciben por el juego. Fíjense que abajo está remarcado claramente que dice solamente si jugó en los últimos 12 meses, ¿sí? Esas son personas que han jugado. Las que no jugaron fueron descartadas de este porcentaje. Bueno, esto tiene que ver con cómo entiende la gente al juego, digamos, ¿no? Y es parte de la encuesta nacional también, ¿no? Fíjense que el porcentaje de jugar es una forma de divertirse y pasar el tiempo abarca casi el 56% de las personas, ¿sí? Es decir, que claramente la mayoría de la población lo ve como una forma de entretenimiento o diversión, ¿no?
Cuando se cambia la consigna y se dice que con el juego se puede ganar dinero y mejorar la situación económica, bueno, básicamente los que están de acuerdo son la minoría. La gente no está de acuerdo en que este sea la esencia del juego, ¿sí? Y en cuanto a que el juego es un vicio, una pequeña observación que también tenemos que hacerlo con los encuestadores: el juego no puede ser considerado un vicio, o es un entretenimiento o es una adicción, ¿sí? Pero el vicio es un hábito que yo puedo modificar voluntariamente. En cambio, el comportamiento adictivo claramente no puedo hacer. Bueno, acá es como se ve, bueno, sigue siendo, ¿no?, la interpretación, digamos, con respecto a la posición del juego, ¿no? Si el juego es como una droga y a la larga uno se engancha, las personas piensan que sí, que a pesar de todo lo que dicen antes, contradictoriamente en esta situación, piensan que sí, que puede ser, digamos, una droga y a la larga uno se engancha, lo cual como concepto es correcto, ¿no? Si uno parte de los principios, digamos, rectores de Cheburúa, que dice que toda forma de práctica que genere placer puede ser adictiva, la respuesta no aparece como ilógica, ¿no? Si el Estado debería prohibir los juegos de azar, claramente no. Y si los juegos y después la diferencia entre juegos tradicionales y juegos por internet, ¿no? Si la pregunta va referida a una comparación, si los juegos de azar tradicionales son buenos y los de azar por internet son malos y peligrosos, bueno, básicamente ahí la distribución vuelve a cambiar y de alguna manera se equilibra, ¿no? Bueno, después viene esta pregunta que tiene que ver con, perdón, que tiene que ver si el juego es una enfermedad difícil de curar. Claramente el 48% lo entiende así, y si agregamos muy de acuerdo, son casi el 70% de las personas, ¿no? Y claramente es una enfermedad difícil de resolver y de curar. De hecho, no se cura, ¿no? Como todo proceso adictivo, tiene tratamiento, pero no cura, ¿sí? Bien, esta es más o menos, digamos, la presentación general. Lo que ustedes quieran saber, lo vemos ahora cuando intercambiemos las preguntas. Simplemente señalar esto también, ¿no? Hay un estudio muy interesante de Sánchez y colaboradores en España que compara los últimos 10 años de estudios de indicadores de prevalencia en países de América Latina y España, y hace, digamos, toda la comparación de los datos estadísticos. Y el juego patológico, según dice Sánchez, no solo no va en aumento, sino que va en disminución. ¿Mm? Tendría cierta lógica, porque en este proceso de evolución de los últimos 10 años de los programas de juego responsable de las loterías en los distintos continentes, jurisdicciones y todo lo demás, si tienen acciones sobre la población, y yo creo que las tienen en su gran mayoría, claramente esto modificaría las cosas. Bueno, me parece que como introducción Pedro está, y escuchar a Sandra seguramente va a ser un placer. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Raúl. No sé si se están oyendo. Sí. Y muy bien, que fue una presentación muy focalizada en los aspectos en un estudio de prevalencia debe contestar, y los niveles de juego patológico es importante medirlos, ¿no? Para saber qué medidas tomar, o si hay necesidad de tomar medidas. Todavía no tenemos preguntas en el chat, pero que está disponible para que pongan sus cuestiones ahí, los participantes. Y al final, Raúl, vamos a contestar las preguntas que entre tanto pueden existir, y también tengo algunas, y vamos a intentar contestar a todas. Entonces vamos a pasar para el segundo orador de hoy, que es Sandra Conde. Sandra es la gerente general de la banca de quinieles de Montevideo y integra la comisión nuestra de CBLI, la comisión de responsabilidad social corporativa y juego responsable de CBLI,
pero también integra el grupo de trabajo de juego responsable de la WLA, World Lottery Association. Es una experta en estas cuestiones también, no solo de investigación, pero de juego responsable, que participa en grupos muy importantes para la discusión de estas temáticas y para traer su conocimiento y su experiencia en términos de estudios de prevalencia. Sandra, por favor. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por tu presentación. La verdad que es un placer formar parte contigo de la comisión en Cibelae. Como tú dijiste, creo que casi son webinars nuestras reuniones de comisión por bueno, lo fantástica que es la conversación siempre en el grupo. Bueno, ahora voy a pasar a mi presentación. Voy a compartir la pantalla. A ver si estamos bien. ¿Estamos bien por ahí? Bueno. Sí, está perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días y buenas tardes para todos los participantes. Creo que a esta altura de este webinar a nadie le cabe duda de la importancia que tiene la investigación, después de haber escuchado la introducción de Pedro y la presentación de Raúl con la experiencia argentina. O sea que creo que a esta altura estamos todos bien informados de la importancia que tiene. Pero sin embargo yo quisiera volver un poco a lo que mencionaba Raúl al principio, que no es porque sí que se nos ocurre tratar este tema, sino que cuando las empresas que estamos certificadas en juego responsable ante la WLA empezamos a adoptar este marco, nos encontramos que la investigación no es ni más ni menos que una de las 10 áreas a trabajar para poder implementar todos los requisitos de juego responsable en nuestras empresas. Entonces, tenemos que considerar los siguientes requisitos en cuanto a la investigación. Hay una guía sobre la investigación en juego responsable que consiste en varias opciones. Una es producir la investigación, las empresas pueden hacer sus propias investigaciones. Por otro lado, también facilitarlas, esto es financiar investigaciones para que otros las hagan. Colaborar con investigaciones, hay entes o organizaciones que se dedican a hacer determinados tipos de investigación y la empresa puede colaborar con ellos de distintas maneras. Y también consumir productos de investigación, porque regularmente se producen en distintas partes del mundo investigaciones sobre los temas relevantes de juego responsable, y bueno, las loterías tenemos que acceder a esos documentos, informarnos, actualizarnos, y establecer también relaciones con esos investigadores para tratar de acceder a la mayor cantidad posible de información académica. También una manera de consumir investigaciones es asistir a los seminarios y conferencias de juego responsable, porque allí siempre se comparten información de investigación reciente, participan investigadores y es una buena manera también de estar actualizados. Los objetivos que tiene la investigación en juego responsable son varios. Hacen a los programas que se tienen que desarrollar en las empresas sobre juego responsable y como finalidad tienen principalmente contribuir en la prevención de los problemas de juego, ¿no? Por otra parte también entender el comportamiento del jugador e incorporar el conocimiento académico en toda la gestión e incluso en el relacionamiento con las partes interesadas. Con lo que tiene que ver con entender el comportamiento del jugador, por poner un ejemplo, nosotros si conocemos las características que tienen las personas más vulnerables, que tienen más propensión a activar esa adicción al juego,
Tenemos elementos también para saber cómo manejar nuestras campañas de marketing, cómo diseñar nuestros juegos. Incorporando también el conocimiento académico, tenemos una conversación posible con partes interesadas como los reguladores, como los centros que brindan tratamiento a las personas que tienen problemas para la rehabilitación. Es mayor conocimiento para poner sobre la mesa y también para concientizar sobre el problema que sabemos también, por otra parte, que en nuestra región a veces se confunde, como decía Raúl, con un vicio, y no es un vicio, es un problema de salud mental. Sabemos que hay una acentuación de problemas de salud mental en general, y las adicciones al juego son eso, un problema de salud mental, una adicción, y que como vemos también tiene ciertas comorbilidades con otro tipo de enfermedades. Entonces, si bien sabemos que afecta a un porcentaje pequeño de la población, el impacto social es muy grande. Bueno, entonces, como estuvimos viendo hasta ahora, la investigación de prevalencia en jurisdicciones, región, país y hasta en determinados grupos poblacionales es importante de trabajarlo. Hay otro tipo de investigaciones cuantitativas que también se pueden hacer sobre determinadas muestras, poblaciones que se quieran estudiar en particular. También se pueden hacer investigaciones cualitativas como focus group, entrevistas para obtener más información sobre el perfil de los jugadores, sobre determinadas características psicológicas, el benchmarking con otras organizaciones para conocer, por ejemplo, otras empresas de juego, qué tipo de investigaciones llevan adelante, comparar datos, aprender unos de otros, y por eso es que, por ejemplo, estamos acá. Y como les decía, también la participación de congresos y seminarios específicos donde siempre hay información relevante sobre este tema. Y bueno, como yo les mencionaba, la banca, por ser una empresa certificada en juego responsable en el nivel 4, tiene una política de investigación de juego responsable, que es esta que comparto aquí, y que no es más que un resumen de todo lo que les vine mencionando hasta ahora. La finalidad de todo esto es contribuir en el bienestar de las personas, evitar y disminuir el daño social que provoca el impacto negativo que puede tener el juego en la sociedad. Y bueno, en esa generación de mayor conocimiento, ayudar a la toma de decisiones de todos los involucrados alrededor de la industria para proteger fundamentalmente a las personas y a la sociedad en su conjunto. Ahora voy a mencionarles la experiencia de Uruguay en cuanto a las investigaciones. La primera investigación de prevalencia que se hace en Uruguay la realiza la banca en el año 2015. No hay, ni en aquel entonces ni ahora, ninguna investigación a nivel nacional que realice el Estado. Entonces, nosotros en este camino de incorporar las políticas, el marco de juego responsable, de iniciar todo ese proceso de certificación, nos llevó a abordar este tema. Por allá en el 2010 empezamos a trabajar incorporando el marco. En el 2016 es que nos certificamos por primera vez nivel 4. Entonces, a esas alturas ya habíamos generado la primera investigación de alcance nacional en una población mayor de 18 años, que en Uruguay es alrededor, representa alrededor de 2.400.000 personas. Hicimos esta investigación con una consultora de mercado independiente, de mucho reconocimiento y prestigio a nivel local e internacional, que es la empresa Grupo Radar. Y para elegir la metodología y los cuestionarios que se aplicaron, también recurrimos a la academia. En esta instancia participó un psiquiatra, profesor y director del Centro de Tratamiento de Uruguay, una persona que le aportó el conocimiento científico a elegir el cuestionario que íbamos a aplicar, que en este caso fue el cuestionario SOX, y lo adaptó a Uruguay. Y bueno, acá tengo para compartirles los resultados de algunos datos de cómo se hizo la muestra, pero también los resultados, ¿no?
Aquí, como ven, esta primera investigación que se hizo en el 2015 fue sobre una muestra de unas 4.600 personas, que para Uruguay es una muestra interesante. Se hizo 1.500 encuestas en modalidad presencial y 3.114 en modalidad online. Los datos que se relevaron en esta encuesta fueron de un juego patológico de un 1.10% y de juego problemático 0.9%. Son investigaciones, lo reitero, a nivel nacional, o sea que abarca todo el país, y también son muestras representativas de la población en todos los factores socioeconómicos. En el 2019 volvimos a hacer otra encuesta de prevalencia, otra investigación de prevalencia. En esta oportunidad utilizamos otros cuestionarios, el PGCI y el NOTS, porque en este momento el asesoramiento académico que tuvimos entendió que eran los formularios, los cuestionarios más actualizados, el SOX era el más antiguo, entonces en aquel momento también se buscó tener comparación con otros porcentajes generados en otros países y en esta nueva etapa parecía estar cobrando mayor importancia, que de hecho es así, el PGCI sobre todo, para tener niveles que fueran comparativos con otros países, con otras jurisdicciones. En esta oportunidad se hicieron encuestas online y telefónicas. Se hizo una muestra de 7.119 casos online y una muestra de control de 800 casos telefónicos. La consultora con la que hacemos estas encuestas, que ya les digo es una encuestadora muy prestigiosa aquí en Uruguay, defiende mucho la encuesta de carácter online y sobre todo para este tipo de investigaciones. Primero que en Uruguay hay una penetración de Internet muy grande, ¿no? El 97% de la población tiene acceso a Internet. En igual medida en Montevideo y el interior del país. Estos datos surgen también de una investigación que se hace todos los años a nivel nacional para medir esto. O sea, no hay diferencias entre el interior del país y Montevideo en esto, ni tampoco a nivel poblacional, ya que casi la totalidad de la población es usuaria de Internet. Los más jóvenes, por supuesto, pero también los mayores de 65 años y más. 9 de cada 10 mayores de 65 utilizan Internet. Entonces, estamos defendiendo lo que es la encuesta online, también incluso por el tipo de preguntas que se hacen, donde se entiende también que el usuario puede tener cierta resistencia porque no sea políticamente correcto contestar cómo es su relación con el juego. Entonces, en la posibilidad de hacerlo de una forma online, parecería que las personas se animan un poco más a contestar más sinceramente. Los datos que se obtienen en el 2019 en el PGCI y en el NOTS, estamos viendo que, bueno, como les decía, el SOX en el juego patológico dio 1.10. Cuando empezamos en la comparación con el 2019, tenemos un 1.6 para el PGCI, un 1 si tomamos el NOTS, y acá, perdonen que vamos otra vez para atrás, en la muestra de control, que es la telefónica, fueron muy bajos los registros de juego patológico, porque vemos que es un 0% y un 0.10% en el PGCI, que no parecería ser muy correlacionable con la online. Acá tenemos cómo se distribuye a nivel departamental y tenemos también en personas,
porque si bien vemos por los valores obtenidos que los índices de ludopatía estarían entre un 1 y un 1,6%, vemos a cuántas personas estaría afectando, que sería entre 24.000 y 38.500 personas que padecen el problema del juego, pero también estudios internacionales demuestran que se ven afectadas por este jugador patológico entre 5 y 8 personas de su entorno. Entonces, en ese entorno estamos hablando de familia, estamos hablando de amigos, de trabajo, estarían afectadas cerca de 215.000 personas. Para poner un ejemplo gráfico de esto, sabemos el impacto que tiene sobre las deudas el jugador y sin lugar a dudas los primeros afectados por esa situación del jugador va a ser lógicamente su familia, ¿no? Entonces esto también se verifica en los centros de tratamiento donde los profesionales nos confirman esa relación en que alrededor de entre 5 y 8 personas alrededor del jugador patológico también se ven impactadas. Bueno, después también lo que quiero comentarles respecto a estas investigaciones son las preguntas que reciben más respuestas afirmativas, ¿no? Donde reiteradamente siempre vemos la característica de querer volver al otro día a recuperar pérdidas, una característica muy fuerte siempre en las respuestas afirmativas de las personas que tienen problemas de juego. En este caso, en el PGCI, en primer lugar aparece esa pregunta, luego si ha apostado más dinero del que se podía permitir perder, o si se ha sentido culpable por sus hábitos de juego, o lo que sucede cuando juega. Y en las preguntas respecto al NOS, también si ha intentado dejar o reducir o controlar su juego, es la pregunta que aparece con más respuestas afirmativas. Respecto a los datos sociodemográficos, encontramos en estas encuestas que les presenté ahora, que son el antecedente a las más actuales, donde son más hombres que mujeres los que tienen problemas, la franja de edad entre 18 y 29 años y el nivel socioeconómico más bajo, donde se presentan la mayor parte de los jugadores patológicos, y los tipos de juego que consumen estas personas están relacionados a los juegos online del exterior, a apuestas deportivas, a los slots, a los tragamonedas barriales y a los juegos de casino. Ahora vamos a una investigación que se realizó el año pasado. En esta investigación trabajamos en colaboración con la Universidad Católica del Uruguay, con el Departamento de Psicología, con su centro de investigaciones. En la universidad se estaba dando una iniciativa de investigación que tenía que ver con los efectos psicológicos de la pandemia, cómo se podían haber visto afectados los comportamientos desde el punto de vista psicológico en las personas, producto del aislamiento y de la situación de pandemia que se había vivido y que se estaba viviendo todavía el año pasado. Y en este sentido encontramos una línea de investigación que era interesante en colaborar. Entonces hicimos una investigación que incluía determinar prevalencias en una muestra de adultos en este periodo post-pandemia, determinar factores psicológicos de riesgo y de protección frente al juego patológico, a ver qué relación había entre esa situación post-pandemia, características psicológicas de las personas, cómo la habían atravesado y cómo podía afectar al juego patológico, y también identificar aspectos sociodemográficos que pudieran incidir. Para ello se utilizaron 3 instrumentos, que fue una encuesta sociodemográfica, el PGCI para medir los problemas de juego y otro cuestionario de bienestar psicológico subjetivo. Acá se hizo una muestra muy grande, fueron 11.600 encuestas, participantes de la encuesta, pero no fue representativa de la población, fue una muestra muy aleatoria, muy espontánea, fue totalmente online y en forma autoadministrada.
Las personas que participaron estuvieron en un rango entre 18 y 65 años, y esa fue la participación de Montevideo Interior, mujeres y hombres, que tampoco es representativa de la población, pero fue la muestra que se utilizó para realizar esta investigación. Los datos que se relevaron respecto a la vivencia que habían tenido las personas en la pandemia es que la gran mayoría lo vivió con altibajos, ¿no? Un 5% lo vivió muy mal. Después, respecto a los sentimientos que predominaron durante la pandemia, un 44% manifestó haberlo vivido con ansiedad. Sabemos que la ansiedad es un factor psicológico que está muy relacionado con los problemas de juego. Y bueno, el resto de los sentimientos anduvieron por normal como siempre, solo un 33%, pero bueno, aparecen también sentimientos de miedo y de tristeza en un 8%. Las frecuencias de juego patológico que se relevaron en esta muestra indicaron un 3.22% de jugadores con problemas, lo cual es una cifra alta, no representativa de la población en general, pero la conclusión que sacamos en ese momento, y en conclusión también compartiéndolo con los profesionales del Departamento de Psicología de la Universidad Católica, es que estábamos viendo una tendencia y que además, sin duda, los impactos que podía haber tenido la pandemia en el estado psicológico de las personas podían haber afectado. Las preguntas que generaron mayor puntaje aparece nuevamente el haber tratado de jugar para recuperar dinero perdido, el haber apostado más de lo que se podía permitir, si se había sentido culpable en relación al juego. La distribución sociodemográfica indicaba mayor participación del sexo masculino. En la edad, el rango que aparecía con mayor problemas era el 36 a 50 años, más en el interior que en Montevideo, y el nivel socioeconómico bajo. Las correlaciones que se encontraron entre el juego patológico y los indicadores de psicopatología, había una correlación positiva con el factor depresión-ansiedad, con el disocial comportamiento adictivo y el de resiliencia prosocialidad, que implica la impulsividad y la falta de control, y una correlación positiva con el bienestar general, o sea que a mayor bienestar personal, menor problemas de juego patológico. Ahora vamos a la última investigación, que es la que se realizó este año y sobre la cual voy a compartirles datos primarios, y se hizo también con Grupo Radar. En esta ocasión hicimos una investigación cuantitativa y otra cualitativa. Volvimos a una muestra representativa de la población nacional, de acuerdo al censo de población de la INE. En este caso se hizo sobre una encuesta online de 7.000 participantes con una muestra de control de 500 participantes en forma telefónica. Se aplicaron los cuestionarios PGCI y NOTS. También se agrega consultas sobre los juegos consumidos, los datos sociodemográficos, y también se agrega un formulario sobre consulta sobre consumo de sustancias para encontrar alguna correlación. Y por otro lado, también se agrega una investigación cualitativa, que son entrevistas en profundidad realizadas por psicólogos especializados. En este caso participa también la Universidad Católica y psicólogos de la consultora, y que todavía no están los datos de la parte cualitativa. Por eso les digo que estamos hablando todavía de resultados primarios, porque es muy reciente la investigación, y todavía no se ha terminado. Los datos de la muestra, como les decía, son 7.500 casos. Los rangos de edad a consultar son estos, y también se van a analizar las variables de nivel socioeconómico, género, áreas geográficas y los tipos de juego. Este es el formulario PGCI, simplemente para verlo, se basa en los 9 criterios diagnósticos del DSM-5, y se puntúa de esta forma. Y este es el NOTS, que se basa en el DSM-4 y
que tiene distintos criterios. Estos son los resultados que se obtienen. Acá en este cuadro estamos agregando a los datos que les compartí anteriormente, los datos relevados en el 2023, en los 500 casos de encuesta telefónica, donde vemos que hay un aumento del juego patológico en un 0,80%, cuando en el 2019 no elevaba del 0. En el NODS teníamos un 0,10, ahora aparece un 0,70. Y si vamos al PGCI, nos indica en este momento que alcanza un 2,20% respecto al 1,60 que tenía en el 2019 y un 1,40 si lo analizamos desde el cuestionario NODS, respecto a un 1 que aparecía en el 2019. Las preguntas que generan mayor puntaje, nuevamente, el volver a intentar recuperar el dinero perdido, si ha apostado más de lo que se podría permitir, el sentimiento de culpabilidad, el sentir que se podría tener un problema con el juego, si alguna vez se intentó dejar de jugar, si se volvía al día siguiente a intentar recuperar lo perdido, el haber mentido sobre el dinero que se juega. Y los datos sociodemográficos que relevamos ahora, encontramos que se equipara la participación de hombres y mujeres en los problemas de juego. La franja de edad que aparece con mayor problema es entre 30 y 44 años, y sin duda sigue apareciendo el nivel socioeconómico más bajo como el de mayor riesgo, y los tipos de juego que son mencionados por las personas que tienen problemas con el juego son los juegos de casino online del exterior, que aquí en Uruguay son ilegales, los slots en casino, las apuestas deportivas y los slots en locales barriales. Y por último, mencionarles, sin duda estoy abierta a las preguntas que nos quieran formular, pero mencionarles que la práctica de realizar este tipo de investigaciones, que les reitero, entiendo que son de mucha importancia, que aportan valor, este conocimiento, para las políticas públicas, para la gestión de las empresas, midiendo los impactos que puede tener la actividad. También fue presentada en DERES, que es la organización que agrupa aquí a las empresas que trabajan en sostenibilidad y en responsabilidad social corporativa, en una premiación como una buena práctica para el ODS 3 de salud y bienestar. La banca obtuvo el año pasado un reconocimiento por las investigaciones realizadas en juego patológico. Así que esta actividad de investigación contribuye al juego responsable, pero contribuye a las políticas de responsabilidad social generales que se realizan en la organización. Así que bueno, hasta aquí va mi presentación, y quedo abierta a la conversación y a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, Sandra. Fantástico esta presentación que nos da a entender que están trabajando muchísimo haciendo investigaciones y también cooperando con el mundo académico y científico, porque eso es muy importante. Y incluso eso será que vamos a tener en 2024 un nuevo webinar sobre investigación, y el objetivo es que vamos a hablar también de otras formas de promover investigación, porque como han presentado Raúl y Sandra, hay otras formas de investigación que no se resumen a estudios de prevalencia. Y eso será el objetivo del próximo webinar, que será divulgado, probablemente se va a hacer en febrero o marzo, pero eso es una oportunidad de continuar hablando de este tema, porque
que es importante, como quedó demostrado aquí, no solo no solo porque queremos tener conocimiento, pero ahora que tenemos los datos de estos estudios, hay una otra tarea muy importante en las loterías que es identificar si hay medidas a tomar o no. Y a veces eso es lo más difícil. Pero es importante estar aquí, conocer los resultados de esta investigación para que se discutan medidas y que se hable con las partes interesadas, que se involucre la sociedad en la búsqueda de soluciones para bajar los problemas. Hasta ahora, voy a ver aquí en el chat, hay aquí una pregunta muy directa. Yo tengo una pregunta para los dos, pero Patricia Leitner pregunta a Sandra. La zona de Artigas tiene 4.4% de jugadores patológicos. ¿A qué atribuye el valor sobresaliente? Sandra. Sí, con mucho gusto, Pedro y Patricia. La zona de Artigas, que está al norte del país, es una zona limítrofe, fronteriza con Brasil. Y de analizar por qué era este resultado tan sobresaliente, se debe a el ingreso de juego ilegal. Y de determinadas modalidades de juego clandestino que son frecuentes en esas regiones y que sin duda impactan sobre las personas más vulnerables. Sabemos que el juego clandestino o el juego que opera en forma ilegal lo hace sin ningún tipo de control ni medida, ningún tipo de protección al jugador, ninguna consideración de todos los programas y políticas de juego responsable que puede haber en uno de los operadores como somos los que estamos aquí, que aplicamos medidas, que estamos certificados, cumpliendo un montón de requisitos que tienen sobre todo el foco en proteger a las personas vulnerables. En esta zona del país entendemos que hay mucho ingreso de ese tipo de juego y se ve reflejado en un valor tan alto de jugadores patológicos. Muy bien, esto es una cuestión, la cuestión del juego no oficial o ilegal, es una cuestión que se trató, por ejemplo, en el Congreso de Lisboa de CBLI, ahora hace poco tiempo. Es un tema que, por ejemplo, estaba en una presentación de una lotería de un estado de Estados Unidos y tenía lo mismo problema de algunos hábitos de juego más fuertes junto a la frontera con otro estado. Eso es algo que ocurre en otros países. Mira, no tengo aquí más preguntas de los participantes, pero tengo una que gustaría que los dos pudiesen contestar y que tiene que ver con dos aspectos. Uno, es una cuestión que tiene que ver con metodología. Las herramientas de rastreo, estas de SOX, de JFC, de SM5, Raúl habló un poco de eso. Lo que pasa es que todavía muchas loterías o muchos países hacen sus estudios con recurso al SOX. La razón es para que tengan una medida que se mantenga a lo largo del tiempo, pero el SOX tiene cerca de 25 años de existencia y que se desarrolló en un contexto de clasificación de la enfermedad de juego patológico diferente de la que es hoy, que es un disturbio adictivo. Mira, lo que preguntaba es que para vosotros, ¿cuál es la tendencia para el futuro? Si debemos cada vez más caminar para el PGSI y también para la DSM-5. La otra cuestión que tiene que ver también con metodologías, ya hablaron aquí, la metodología más adecuada
si las entrevistas online, que no son entrevistas, son respuestas hechas en momentos en que la persona contesta sola, y que también no existe entrevistador, tampoco puede confirmar el contexto de la respuesta, o hacerlo con entrevistadores presencialmente, que sepan que cuando un sí puede ser un no, cuando un no puede ser un sí, y que van a contestar la misma pregunta dos veces y intentar entender el sentido de la respuesta. ¿Cuál para vosotros es el mejor camino, este híbrido de hacer con diversas metodologías? Esas son las dos cuestiones de metodología que tenía para vosotros. Raúl, por favor, empieza. Orden. Bueno, yo justo, Sandra, quiero aclararte que yo te iba a ceder la palabra, pero básicamente te contesto en dos partes, digamos, ¿no? El SOAX es un instrumento de valoración que sigue siendo útil, pero como bien dices tú, es muy viejo, ¿sí? El contexto en el que se desarrolló, que vos estabas definiendo muy bien, era un contexto del mundo totalmente diferente, y evidentemente cuando se diseñó la predominancia de los juegos en Internet y de lo que era la Internet en ese momento, era muy primario con respecto a lo que podemos tener hoy, por ejemplo, y compararlo con la de hoy. De hecho, en general, la tendencia en el mundo es usar el NOTS y el DSM-5. Esa es la tendencia, digamos, ¿no? Yo creo que cualquiera de las dos herramientas es útil. Creo que lo importante es que el evaluador sea externo, respondiendo a otra de las cosas que vos dijiste. Yo no lo mencioné, pero la encuesta nacional de juego patológico de Argentina, en las dos encuestas ha habido encuestadores diferentes, y en la de Córdoba, en las 5 encuestas, hubo 5 encuestadores diferentes, ¿no? Que por ahí tengan categoría universitaria o no, bueno, da más peso o no de credibilidad, pero en realidad lo importante está en la metodología que se implemente y en la técnica que se utilice, ¿sí? Con respecto a la segunda cosa que vos preguntabas, y alguna conversación preliminar tuvimos contigo y con Sandra al respecto, bueno, si vos me hubieras preguntado al momento de la primera encuesta nacional, nosotros la primera encuesta nacional la hicimos de manera absolutamente presencial. ¿Por qué? Porque partíamos de ese principio de que se trata de una patología donde hay mucho para mentir, donde la gente miente y oculta cosas. Entonces, un encuestador avesado y entrenado por nosotros tenía mejores ventajas que probablemente alguien por teléfono. Pero ¿qué pasó? En el medio, que el otro día lo comentábamos con Sandra y también coincidíamos con ella, fue la pandemia. Entonces, cuando la pandemia virtualizó la vida de las personas, entonces muchos de estos contenidos que antes de la pandemia, digamos, estaban como indiscutibles, pasaron a ser totalmente discutibles. La vida de las personas hoy es virtual, ¿sí? De hecho, hoy las personas desde su smartphone o desde su computadora pagan impuestos, hacen operaciones bancarias, compran moneda extranjera, pasajes de avión, qué sé yo, hacen todo lo que una persona hace en su vida cotidiana. Por lo cual, las entrevistas virtuales no están descalificadas. Por el contrario, yo coincido con Sandra en que en los últimos años es el tipo de entrevista más frecuente. Sí podremos prestarle atención a lo que vos decías en cuanto, digamos, a la posibilidad de mentir o no, y ajustar con precisión qué se pregunta también y cómo se pregunta, ¿no? Creo que hay que aumentar la cantidad de casos, testigos que hemos tenido, porque las tasas de rechazo son muy altas, por eso se modifican, digamos, el impacto sobre los porcentajes finales de juego patológico. Y esto no es un dato menor, es un dato a considerarlo técnicamente, porque si no vamos a estar confundiendo. Pero yo creo que nuestro eje tiene que seguir siendo ese 0,5 al 2,5 que tenían las entidades europeas, que tenemos nosotros, que tiene Sandra en Uruguay, porque ese eje no tiene por qué modificarse. Por eso mencionaba la investigación de Sánchez, porque no es menor. 10 años de investigaciones hechas en América Latina, en todas partes del mundo, ¿sí? Confirman que la tendencia no es que aumente, sino que baje, ¿sí? Si esa es la tendencia y si esto es real, y yo creo que lo es porque está científicamente hecho y desarrollado, ese eje o ese norte no debería modificarse sustancialmente. No importa quién fuese el consultor externo, ¿sí? Si quieres que sea universitario, porque te parece que eso da más seriedad, que sea universitario, sino que sea privado. Lo importante, vuelvo a decir, está en el método y en rescatar los contenidos y en la preparación que nosotros, los elementos que le demos nosotros a ese encuestador para que pueda manejar el contenido de la encuesta.
Eso sería. Muy bien. Sandra, Sí, bueno, comparto con respecto a los formularios, a los cuestionarios utilizados, que el SOX, si bien lo utilizamos en la primera investigación en el 2015, ha quedado un poco desactualizado y el PGCI parecería ser el que lo utilizan con mayor frecuencia en otros países, y eso nos permite a su vez tener un margen de comparación con otras regiones, porque estamos hablando de la misma herramienta de evaluación. A nivel internacional se habla de que los problemas, el juego patológico se encuentra entre un 1 y un 5% de la población, medido de acuerdo con esta herramienta. Así que bueno, por nuestra parte estamos aplicando sí, ese formulario. Y con respecto a la forma, la metodología que tiene que ver con las muestras online, lo presencial, si bien lo utilizamos en la primera investigación, lo descartamos, porque por muchos factores. Sin duda que, como mencionaba Raúl, la pandemia jugó un rol muy importante. Pero además hay un factor que no es menor, y es el costo. El costo de la realización de las encuestas en forma presencial es muy alto, y es muy difícil de lograr. Lo mismo está pasando también en cuanto a las encuestas telefónicas, que hay una tasa de rechazo muy alta, porque la gente no quiere participar, o no se encuentra a las personas que se caen en la muestra, y entonces se empieza a distorsionar esa muestra. En cambio, administrando la encuesta en forma online, que es a un costo mucho más accesible, se logra una mayor participación de la gente, y también lo hemos verificado con los grupos de control, que parecería ser que la gente es más sincera en este medio. No tiene a una persona enfrente o le está respondiendo en forma directa a una persona que tiene un problema. Las preguntas son muy directas y muy concretas, por lo tanto son fáciles de responder sin una intervención, sin un intercambio, y creo que la entrevista o aquellas investigaciones de tipo cualitativo, donde queremos investigar un poco más sobre el perfil de los jugadores, características, más detalle sobre los problemas que puede tener esa persona, los podemos lograr con otro tipo de investigaciones, como en este caso, que nosotros vamos a extraer una muestra de los jugadores patológicos para hacer ese tipo de entrevistas con personal especializado, que nos pueda esa investigación proporcionar datos más, más concretos, ¿no? Ahí sí precisamos personas que estén entrenadas para esta tarea. Pero bueno, como tú decías, Pedro, también es qué hacemos con toda esa información después, ¿no? Y creo que esa información hay que compartirla. Esa información sirve para capacitar a nuestra red de ventas, a nuestros empleados, a las personas que trabajan en la organización con temas más directos que pueden tener con llegar a jugadores vulnerables con algo equivocado, a los reguladores, para saber qué medidas tomar o qué controles establecer para proteger a esos grupos vulnerables, tenerlos identificados dentro de la sociedad. muy Ahí bien. me gustaría aportar, Pedro, antes que cierres, una cuestión. Yo mostraba en la estadística, digamos, entre los antecedentes de la encuesta nacional, que nosotros trabajamos sobre los adolescentes y sobre las nuevas tecnologías, ¿sí? Yo creo que es una herramienta a considerar dentro de los grupos vulnerables y dentro de las posibilidades que tienen las instituciones de juego de insertarse socialmente de una manera diferente y también modificar su imagen, ¿sí? Porque también convengamos en que en muchos lugares las instituciones de juego tienen una imagen negativa o asociada a hechos negativos, ¿no? Trabajar desde ese proceso con los adolescentes, trabajar con los sectores de la educación pública o la educación nacional, creo que es una herramienta inteligente y alternativa para insertarse socialmente de una manera diferente. Muy bien. Mira, muchas gracias.
y estas cuestiones de metodología, y así ya discutimos previamente al webinar, pero que daban conversaciones muy largas. Me interesa muy bien esta estrategia. Sí, que se haga encuestas online, pero como dije, Sandra, tiene que haber grupos de control, porque lo que, lo que, lo que es diferente es que en una entrevista presencial hay una forma inmediata del entrevistador verificar si hay algunas dudas en la respuesta. Y mira, al revés es mucho menos costoso tener una encuesta online porque, como habíamos dicho, este tipo de estudios necesita de muestras grandes para que tengan resultados significativos. Muy bien, muchas gracias por vuestra presencia, vuestra participación y vuestra presentación de estos temas interesantes para la comunidad. Y les agradezco, y Sibelay agradece vuestra disponibilidad para estar aquí. Agradezco también a todos los resistentes que quedaron hasta el final, y también a los otros que no podían continuar. Y os esperamos para un próximo webinar que será divulgado entre tanto. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora sí que buenas tardes para la generalidad. Y nos vemos en Un una saludo. próxima oportunidad. Muchas Un gracias. saludo para todos. Muchas gracias y Chao. felicidades para todos.